Hablando sin filtros. Sábado, 22 hora España, en larutaradio.com. Hablando de nosotros sin filtros. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube y Facebook Placer en Ruta Radio, con Tati Méndez y Guillermo Pérez León. Me gustaría lo primero que me surge en este minuto es preguntarte acerca de los miedos, porque todos tenemos miedos, pero en los momentos en los que nos ocurren este tipo de cosas, probablemente esos miedos se engrandecen, aparecen nuevos, a lo mejor son absolutamente indestructibles o imposible de pasar por ahí. Cuéntame acerca de los miedos, de tus miedos. Yo, después de que ya un poco estoy otra vez intentando hacer lo que a mí me llena, que por recomendación terapéutica, desde el minuto cero, yo creo que yo he tenido dos grandes profesionales, un psicólogo y una psiquiatra maravillosa, que al principio no me encajaban y al final es lo mejor que me ha pasado en la vida, y al igual que la terapeuta que tengo, ¿no? Y yo creo que hay algo que tenemos que tener claro. Vivimos en la cultura del miedo, pero ese miedo viene de siempre, nos lo han inculcado, y ahora hay que sumar que todo esto que está pasando, ninguno estamos preparados, y esos miedos se han multiplicado porque hay una inseguridad total generalizada, el miedo a expresarse, el miedo al contagio, el miedo a perder la estabilidad, el miedo al trabajo, pero luego en la propia sociedad, nosotros mismos, que somos juez y parte, de alguna manera, sin darnos cuenta, fomentamos esos miedos. Hacemos campañas de prevención social a partir del miedo. Decimos, ten cuidado, el miedo al contagio, el miedo al SIDA, el miedo al embarazo. Entonces, todo es un miedo, el miedo a no pertenecer, que yo no sé si me dará tiempo, pero yo pienso que hay tantas cosas que nos provocan miedo e incertidumbre, y aún así seguimos adelante. El miedo, ¿qué va a pasar mañana con mis hijos cuando crezcan? Porque me da miedo que mis hijos prueben la droga, me da miedo que mis hijos de alguna manera tengan una orientación sexual o una identidad de género no normatizada. Esas cosas dan miedo. Entonces, hoy día, si vamos a hablar, el hablar sin filtro es decir, tenemos que cuestionar. Nosotros somos jueces y partes, nosotros somos víctimas de una sociedad que hemos creado nosotros, que vamos alimentando nosotros, pero que detrás de todo eso hay muchas cosas buenas. Yo creo que todo este proceso nos ha enseñado que se puede vivir con nosotros mismos. Hay una cuestión que no estábamos nosotros preparados como personas a vivir con nosotros, con nuestra esencia personal, con nuestro cuerpo de manera independiente. Ese aislamiento nos ha enseñado a reflexionar, a meditar, a hablar desde una realidad mucho más precisa de qué podemos hacer. Pero lo más interesante de esto es que nos ha enseñado a reinventarnos. Y hay muchos miedos y hay que hacerse responsable de nosotros mismos. Hablamos de autonomía personal, pero no solo a las personas con una discapacidad puntual. Hay que hacerse responsables de nosotros mismos. Debemos poner límites. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué quiero hacer? Pero luego, esa cultura que nos han enseñado políticamente correcta de que hay que complacer. Es muy bonito la solidaridad, pero lo más importante es el respeto a nosotros mismos. Y los miedos se superan enfrentando y decir, voy a reinventarme, lo puedo hacer. Y el proceso que vive una persona con una discapacidad sobrevenida, como es un ictus, las secuelas que quedan, le puede pasar a todas las personas en estos momentos, porque hay síntomas muy similares. Una cuestión respiratoria del virus te genera una serie de conflictos, disfagia, afagia. Entonces, todas esas cosas
hay que tenerlo en cuenta que los únicos que podemos salir adelante somos cada uno de nosotros desde nuestro territorio, desde nuestras individualidades. Hay que aprender a quererse, hay que aprender a darse placer. El autoplacer es algo que hay que tenerlo en cuenta en estos tiempos, porque hay que reconocer el cuerpo, descubrir mis zonas de confort, pero también descubrir mis zonas eróticas que no son solamente los genitales. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de relaciones, es hablar de vínculos, es hablar de convivencia, es hablar de relaciones sociales y amistosas. Y hay que pensar que es el momento de no seguir erotizando la vida. La sexualidad es buena, el sexo es maravilloso, pero no podemos viendo la vida desde el sexo. El sexo es una actividad más dentro de nuestra vida cotidiana. Te refieres te refieres al sexo genital, ¿no? A la sexualidad, a los vínculos. Tenemos, de alguna manera, estamos engrandeciendo, todo se erotiza, todo se puede malinterpretar. Y en este proceso que estamos viviendo, da mucho dolor escuchar o ver la televisión y ver, no todo lo que se hace mayoría tiene que ser lo que realmente es justo. Y entonces los medios de comunicación tienen un poder absoluto en cómo pueden cambiarnos nuestra visión. Y me refiero puntualmente a un tema que lleva muchas semanas en antena, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con hijos maltratadores. Yo pienso que hay que ir más allá y no se pueden cuestionar posiciones, porque hay que ayudar, porque incluso leía el otro día que si un maltratador se puede rehabilitar, que decían que no, perdón, ese maltratador es parte de esta sociedad y como ciudadanos, como individuos, tenemos todas y todos una responsabilidad absoluta. No es que se pueda, es que se tiene que rehabilitar para que mañana no se multiplique. Pero también es importante ese miedo que le inculcamos a los hijos, esa dependencia emocional que muchas veces no salimos, que después se transmiten en generaciones repitiendo esquemas de conductas. Y un niño maltratador muchas veces vivió en carne propia hechos puntuales de maltrato en el hogar, en la familia. Son maltratados muchas personas por ser diferentes en las aulas. El bullying, lo que pasa en el trabajo, el acoso laboral. Entonces, todos esos son miedos que están en la sociedad. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? El miedo a no hablar. Y hoy día, como persona con una discapacidad, que la he reconocido, he visto el cambio y he asumido el cambio, yo no lo oculto. Que sepan todos que yo no he ocultado mi enfermedad, pero tampoco me voy a victimizar, porque dentro del gremio de las personas con discapacidades, pueden ser puntuales, pueden ser adquiridas o congénitas, muchas personas terminan manipulando y victimizándose. Igual pasa con el inmigrante, con esas personas que de alguna forma son excluidas por el color de la piel. Yo he sido un hombre maltratado, yo he sido un profesional que de alguna manera he sido maltratado y he sido de alguna forma excluido por ser inmigrante, por haber estudiado sexología, por haber de alguna manera tener un color negro, por no haber estudiado psicología. Y dentro del mismo gremio de los sexólogos y de los psicólogos también hay discriminación y eso se calla. Hablamos un doble discurso. La sociedad, tenemos una doble moral, excluimos y al final los proyectos internacionales, nacionales que salen son precisamente llevados siempre por las mismas personas que están enchufados. Eso te lo puedo decir yo con conocimiento de causa y vivo con miedo.
¿Tú sabes por qué vivo con miedo? Porque tengo miedo que pierda mañana yo, por hablar lo que pienso, mañana pierda la rehabilitación que me la dan en una institución a la que pertenezco. Pero esa institución te excluye y hablan de inclusión. Eso es falso, eso te da miedo. Y cuando yo sufrí mi ictus, fue precisamente un cúmulo de situaciones porque yo era una persona muy intensa. Ahora, ¿he dejado de ser intenso? No, pero he aprendido a matizar esa intensidad. Y aprovecho hoy para de manera pública decirte a ti gracias, porque llevar una relación profesional con una persona que de alguna forma todavía tiene que aprender a matizar las emociones, eso vale mucho, porque hay una serie de secuelas invisibles. La persona con discapacidad invisible está invisibilizado. Tú entras a un bus y de repente te bloqueas y te tratan mal. Te tratan mal porque no saben que a ti se te puede olvidar en ese minuto. Yo lo he vivido en primera persona. Yo aprendí a ser independiente y yo me he ido solo en un autobús cuando tenía 1 año de operado. Y se me olvidó todo. Y yo me he quedado botado en una ciudad a 2 horas de camino de mi casa a las 11 de la noche porque no me dejaron montar al bus. Entonces eso le pasa a muchas personas. Y entonces vivimos en la cultura del miedo. Los miedos hay que soltarlos. ¿Cómo aprendemos a soltarlo? Precisamente expresándonos, comunicándonos y encontrando, buscar esa comodidad con mi esencia como ser humano y como individuo. Disculpa que me estoy un poco hablando mucho. Disculpa. No, está bien. Yo estoy apuntando aquí, no quiero interrumpirte porque sé que cuando uno está abriendo su interior, sé que es difícil, ¿no? Primero es difícil abrirse, luego es difícil comunicarlo para que te estén interrumpiendo. No lo voy a hacer. Entonces estaba apuntando y sí, tú dices es importante perder el miedo, también es muy importante hablar, también es muy importante decir comunicarse, pero también decir todas estas cosas, porque si todos habláramos y dijéramos nuestros miedos por todo lo alto, tú imagínate lo que ocurriría. Es decir, no es que van a llegar todos nuestros miedos ahí a comernos, no, todo lo contrario, vamos a empezar a decir, yo también, por ejemplo, alguien que esté viendo, que esté escuchando, a mí me ocurre lo mismo. Resulta que en el colegio de mi hija o en el colegio de mi hijo, o fíjate que en el centro al que yo acudo, o fíjate que en tal sitio o en mi trabajo pasa esto y claro, me censuran, me limitan, yo te entiendo, como mujer te entiendo, como inmigrante te entiendo, como mujer sola también te entiendo, como madre también te entiendo. Es decir, al final, independiente de los roles o de las vestimentas que llevemos, vamos a decir así, hay denominadores comunes. Y en este caso, el miedo, que es de lo que estamos en este momento hablando, el miedo es un factor que cruza, igual que el amor lo hace, cruza, transversalmente todos los aspectos de nuestra vida, y en eso, claro, concuerdo. Es muy fácil erotizar todo desde el punto de vista de la sexualidad vacía, genital, no solo genital, la genital no es vacía, quiero decir, de llevarlo todo a un tema de competición, a un tema de satisfacción, pasando por alto puntos muy, muy humanos, interesantes, íntimos, profundos, emocionales, como el que tú estás contando en este instante, que también son parte de una realidad que está ahí, agazapada, adormecida. No adormecida, adormecida, pero está silenciada, más bien. Síguenos en redes. Vuelve a verlo en nuestro canal de YouTube y Facebook, Placer en Ruta Radio. Síguenos en redes. Sin filtros.